Hola amigos de Latin Life, una vez más estamos a día lunes, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a conversar con el señor Robert Lem, que el domingo recién estuvo dando una charla con respecto al señor Juan Donoso Cortés. Y con respecto a eso vamos a conversar con el señor Robert Lem. Buenas tardes, señor Robert Lem. Usted el domingo pasado estuvo dando una charla con respecto al señor Juan Donoso Cortés. Pero antes de pasar al tema, ¿podría contarnos, por favor, cuál es su actividad? Y porque además tengo entendido que usted tiene varios libros escritos. ¿Me podría contar de qué libros y de qué hablan sus libros, por favor? Como usted dice, soy escritor desde hace varias décadas. Empecé especializándome en literatura y historia latinoamericanas, después la historia española. He escrito sobre estos temas. Luego me he dedicado a algunos escritores de mi predilección, como fue Borges y Unamuno y el escritor Luis de León del siglo XVI, Fray Luis de León. Estos son mis tres autores predilectos del mundo hispánico, pero también me he dedicado a filosofía, historia y literatura en general. No distingo tanto entre estas tres sectores, están para mí muy mezclados, ¿no? Luego he escrito también ensayos, sobre todo ensayo, es mi género a que más me dedico. Y mi último libro, que salió hace un año, es este, que se llama El Vía Crucis del cristianismo, que es un panfleto en que hablo de la decadencia del cristianismo que empezó en el siglo XVIII, en la Ilustración, y he investigado cuáles han sido los movimientos y los pensadores que más han influido en este proceso de, en este ocaso, en este proceso de decadencia. Discúlpeme que lo interrumpa. Usted dice en el periodo de la Ilustración. ¿Cuál es ese periodo o cómo se caracteriza? Son los pensadores, filósofos entre paréntesis, los enciclopedistas como Diderot y Voltaire y Rousseau, Hume. Son estos pensadores que han dejado a la religión tradicional, han desvinculado la filosofía de la religión y que al final también han conllevado a ese movimiento que iba a desembocar en la Revolución Francesa de 1789. A partir de entonces va a existir otro mundo nuevo, ¿no? Y precisamente en este mundo nuevo del siglo XIX, allí creo que uno de los personajes centrales es este señor Juan Donoso Cortés, ¿no? Sobre todo para lo hispánico, porque España ha dado muy pocos escritores en el siglo XVIII, en el siglo XIX y hasta incluso en el XX, que son realmente importantes para el proceso universal en que estamos viviendo. Y Juan Donoso Cortés es una gran excepción, que por supuesto no pudo ser reconocido tanto en España como lo fue en Francia, Alemania y Austria. ¿Piensa usted que eso se debe a que de alguna manera estaba tocando los intereses personales de algunos grupos en España? Bueno, España es, a partir del siglo XVIII y más aún en el siglo XIX, un país
muy imitador, que está viendo lo que pasa en Francia en primer lugar y después en otros países y no tiene espíritus originales, son traductores, adaptan ideas que han sido generados en París o en Londres, pero no tienen ya, como lo tuvieron alguna vez en el siglo de oro, genios originales. España es un país que no tiene originalidad y Juan Donoso Cortés precisamente es un original y que por supuesto no puede ser reconocido en un país que carece de originales, o sea que fue reconocido en Francia. Nadie es profeta en su propia tierra. Señor Lem, usted en su charla decía de que el señor Donoso Cortés fue de alguna manera un profeta. ¿Por qué? Porque él previó que las revoluciones, primero la francesa y después la de 1830 y el de 48, que fue el del manifiesto marxista, que esas revoluciones iban a cambiar la sociedad profundamente, pero en un sentido peor, no en un sentido mejor como pensaron los utópicos. O sea y por eso a él lo tachan de conservador, de reaccionario, de neocatólico, sobre todo en España, pero como en Francia había también un sector católico, adaptaron su modo de pensar. O sea que él veía ya a mediados del siglo XIX, lo que Ortega y Gasset solo iba a ver en 1930, ¿no? Con la rebelión de las masas. Donoso Cortés ya las vio en 1850. Uh-huh. Y también veía que la economía iba a imperar en el mundo. En nuestra época podemos decir que la economía es la religión, ¿no?, de nuestra sociedad. Uh-huh. El banco es el catedral y nuestro holandés, el señor Duisenberg, que preside en Frankfurt, es el papa, ¿no? Y podemos decir que el dinero es lo que impera en nuestro mundo. Pero él vio ya en 1850 que el imperio de la economía iba a efectuarse, ¿no? Y en eso fue un profeta. Uh-huh. Usted en un momento dice que las Naciones Unidas y la Unidad Europea, tienen una procedencia, una índole utópica. ¿Por qué precisamente? Bueno, porque las Naciones Unidas han sido fundadas con la idea de terminar con las guerras, ¿no? Y nosotros sabemos todos que esto es un sueño. Ahora, mientras que se sabe eso, que este es un sueño, no hay ningún problema. El problema empieza a existir y el peligro cuando personas realmente van a creer en eso. No olvidamos que las Naciones Unidas son una gran burocracia de 50, 60 mil burócratas carreristas con grandes sueldos, y es absurdo pensar que una organización así va a terminar con las guerras. O sea que mientras que se sabe que este es un sueño, muy bien. Cuidado de creer eso de verdad, ¿no? Entonces yo prefiero a los misioneros de la Iglesia Católica del siglo XIX y de principios del XX, que fueron mucho más idealistas, que no iban por el dinero y no les preocupaba su carrera. Esto creo yo que es ya una degeneración, ¿no? Ahora, entonces, las organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, Amnesty International, ¿caerían dentro de lo mismo? Bueno, caen hasta cierto punto dentro de lo mismo. Es como la oposición aceptada dentro del sistema, que nos da la impresión de que exista también una crítica desde fuera, pero para mí también forman parte del mismo juego, que tampoco son
como yo he dicho, como los misioneros, tampoco son gente que viven en vista del otro mundo. Es decir, también son una especie de carreristas, ¿no? A pesar de su máscara de idealismo. Señor Lem, usted nos cuenta que en 1830 se realiza o se lleva a efecto el triunfo del liberalismo y el descenso gradual de la cristiandad. ¿Podría explicarnos un poco cuáles son las características de este liberalismo? El liberalismo es la filosofía, ¿no?, de la burguesía, que es la nueva clase que sube al poder después de la caída de Napoleón. O sea que ha sido en el fondo producido por la Revolución Francesa. Y con la burguesía también llegan ideales burgueses que eran muy distintas de los ideales de la aristocracia de antes, ¿no? Los burgueses tienen ideales muy materialistas. Es también el comercio, que antes fue una cosa, bueno, que se despreciaba un poco, ahora es un culto. Ahí aparecen los snobs. Sí. Bueno, pero el comercio, los negociantes, la idea de que se puede, del progreso, ¿no?, que gracias a la técnica, los ferrocarriles, la electricidad, en fin, estos son todos ideales burgueses. Pero el liberalismo en 1830 todavía tenía ciertas características que son distintas del liberalismo actual. El liberalismo de entonces es lo que ahora nosotros llamaríamos de izquierda, ¿no? Y luego el socialismo, cuando los liberales, los burgueses, se apropian de los bienes de la Iglesia, entonces la Iglesia pierde y ya no puede ayudar a los pobres, porque ya no tiene estos bienes porque han sido comprados por los burgueses liberales. Y es entonces en 48 cuando se va a producir el socialismo como una reacción frente al liberalismo. Y o sea que el socialismo ha sido provocado por el liberalismo, pero ambos se remontan en las ideas que han producido la Revolución Francesa. Señor Lem, usted habla de que la teocracia es la base del Estado. ¿Podría explicarnos eso, por favor? Es el primer capítulo del ensayo sobre el catolicismo, el socialismo y el liberalismo, o sea, la obra maestra de Juan Donoso Cortés. En el primer capítulo él dice que cada estado tiene una base teocrática, y para probar esta tesis dice que mira a la sociedad griega y a la sociedad romana antes del cristianismo. Tenían las dos sociedades una base teocrática, o sea que había que respetar a los dioses, ¿no? Y eso también, claro, para el Estado cristiano es así. Y ahora Donoso Cortés está viendo que en el siglo XIX esa base cristiana de la sociedad está desapareciendo. Y en eso ve el gran peligro, porque entonces se va a reemplazar el cristianismo por otro ismo, por otra cosa que siempre, desde su punto de vista, es algo inferior, algo menos. Por ejemplo, dice que el ideal de la libertad, la fraternidad y la igualdad, en el fondo es un ideal cristiano que solo se deja aplicar, si es aplicable, dentro del mundo cristiano. Pero fuera del mundo cristiano, ese ideal es absolutamente impensable. Va a llegar a la supresión del individuo por el socialismo, o va a llevar a la acentuación del individuo por el liberalismo. O sea que él ve que el peligro del liberalismo y el socialismo es caer en uno de los otro extremo, y solo el cristianismo
ofrece una base sana para la sociedad. Y su profecía consiste en ver que esta base está desapareciendo a mediados del siglo XIX, hasta nuestra época, porque ya Donoso Cortés no pudo ver las últimas consecuencias que nosotros hemos visto, ¿no? Porque él murió muy joven, a los 44 años, en 53, o sea que él no ha visto las últimas consecuencias de su propia profecía. O sea que si es que en esa época se hubiese podido hablar de cristianismo separado del catolicismo, tal vez habría sido una gran contribución para la época, digamos. Bueno, cristianismo, catolicismo, los países del sur son los países católicos y precisamente en los países protestantes del norte es donde se ha inventado el liberalismo, mientras que el socialismo es más afín a la sociedad católica. Bueno, la sociedad cristiana, católica, es lo mejor que hemos tenido según Donoso Cortés, y después si perdemos eso y caemos en socialismo o liberalismo, vamos degenerando. ¿Por qué exactamente? ¿Por qué degenerando? Bueno, porque el catolicismo es un sistema completo que no solo es la religión en el sentido de ir a la iglesia o de creer en ciertos dogmas, pero también ofrece una base para el Estado. Por ejemplo, la idea de la solidaridad, de que todos formamos una sociedad humana, es una idea muy profunda en el catolicismo. Pero digamos que eso básicamente está en el cristianismo, y el problema desde mi punto de vista del catolicismo es que conlleva todas las taras que cualquier ser humano pueda tener, y la debilidad hacia el poder también. Bueno, el término catolicismo empieza a usarse en el siglo XVI, XVII, en la lucha entre los de la Reforma protestante y los del sur. O sea que Lutero y después Calvino separan el Estado protestante de ese gran cuerpo que era la Europa católica, romana, medieval, con cada nación. Eso sí, no obstante, todas las naciones también unidas bajo la Iglesia y la corona imperial. Son los luteranos y los calvinistas que rompen esta unidad, y es precisamente Donoso Cortés que ve en el protestantismo, en la Reforma, el principio de la revolución que va a desembocar en la revolución, en la toma de la Bastilla en 1789. O sea que él ve que en los países protestantes la Iglesia está totalmente supeditada a los intereses del Estado, mientras que en los países católicos la Iglesia tiene, al principio todavía, un poder que por lo menos forma un equilibrio con el Estado. El peligro consiste en la separación de las dos y en que el Estado se va a imponer. Porque cuando el Estado se va a imponer y la Iglesia deja de tener poder, podemos esperar el totalitarismo, los campos de concentración. Esto ha sido la profecía de Dostoyevsky. Él ha visto en 1880, porque en Rusia aún Iglesia y Estado estaban unidas, que en el momento que se van a separar y el Estado se va a imponer, nos va a esperar el totalitarismo, que es peor de lo que hemos sufrido bajo el poder de la Iglesia. Es que yo no digo que la Iglesia es ideal, solo digo que la Iglesia es para evitar algo peor. Y ese peor
se va a dar en el momento en que el Estado se va a imponer. Entonces se va a producir el estalinismo y el nazismo y todos los horrores que hemos tenido en el siglo XX. Señor Lem, usted en un momento dice que los filósofos han dirigido la opinión pública, imagino, en contra de la religión. ¿Dónde quedan entonces los filósofos cristianos? Los filósofos cristianos sí continuaron existiendo, ya no tuvieron ninguna influencia. Los que se impusieron fueron los filósofos utópicos, los que tenían eso del sueño del paraíso terrenal. Son los Voltaire, los Rousseau, ellos se impusieron, mientras que los otros filósofos, y yo también he referido en mi conferencia a Joseph de Maistre y Chateaubriand, y también hasta cierto punto Edmundo Burke, el inglés, han sido suprimidos del canon, ¿no?, de las universidades. Las universidades han sido fascinados por esos filósofos que nos prometen un mundo mejor gracias al humanitarismo, a la idea de que la felicidad se puede conseguir en este planeta gracias al progreso de la ciencia, ¿no? Y esto es la gran ilusión, ¿no? Pero ¿no piensa usted de que de cualquier manera fueron un avance para la humanidad, comparando el estado en que se vivía anteriormente, en el cual la realeza, digamos, era el que poseía todo el poder? Claro, esto es lo que usted dice, es la gran crítica. Los que dicen, bueno, pero antes de la revolución las cosas del mundo estaban en manos de una aristocracia y el gran grupo humano estaba desposeído. Claro, eso también es hasta cierto punto el mito que nosotros nutrimos para justificar la revolución y todo lo que vino después, ¿no? Esto es muy propio a una nueva situación, es decir, que todo lo anterior fue una equivocación. O sea que yo creo que sí, que la nobleza ha provocado ella misma, eso sí que estoy seguro, a la revolución. O sea que no voy a justificar la nobleza. La nobleza estaba ya muy compenetrada por ideas enciclopédicas y también la francmasonería, y ya había entre la nobleza muchos que ya no creían en Dios. Precisamente por eso el cielo dejó que la revolución se produjera, ¿no?, como una especie de castigo. Ahora, eso no justifica la revolución en sí, porque la revolución en sí introdujo la guillotina, que es la primera manifestación de eliminar grupos de gente. Es algo terrible, ¿no? La guillotina, el proceso que le hicieron a María Antonieta fue un crimen demoníaco, ¿no? Pero de alguna manera ya había estado también la Inquisición. Sí, la Inquisición, pero claro, la Inquisición es otro mito, ¿no? Y yo he escrito un libro sobre la Inquisición. Yo sé muy bien hasta dónde llega el mito y cuáles han sido los hechos, sin justificar la Inquisición. Pero la Inquisición protegía oficialmente, ¿no?, la comunidad en contra de ideas que eran dañinas para la salud espiritual de la gente. O sea que eso fue la intención de la Inquisición. Su intención fue muy buena. Muchas veces tiene consecuencias perversas cuando se aplica mal. Eso es evidente. Cuando la Inquisición llegó a ser
y que ahora estamos viviendo en la democracia, ¿no? Es la democracia que para nosotros es la vaca sagrada y por eso estamos buscando en el pasado a esos movimientos precursores que anunciaron nuestro orden democrático y así nosotros. Pero esto es. ¿Usted cree que la historia debería ser de alguna manera reestudiada o reescrita? Uno debería ser mucho más crítico a la historia. Por ejemplo, cuando en el 1989 celebraron en Francia 200 años de la Revolución Francesa, ¿no? Eso fue la época de Mitterrand y entonces se celebraba la revolución, la toma de la Bastilla, pero ¿quién hablaba de la guillotina y de los horrores totalitarios que hasta cierto punto son consecuencias de esa revolución? ¿Dónde están las voces que pueden decir esto en las universidades, no solo en Francia, sino también aquí? O sea que si yo defiendo el régimen antiguo, ¿no? Entonces en la universidad no te toman en serio. Señor Donoso Cortés, porque en algunas partes de su charla él estaba de acuerdo con la muerte de algunos opositores y parecía prácticamente un dictador. ¿Qué piensa usted de él? Bueno, él dice en uno de sus discursos que hay ciertas circunstancias sociales que justifiquen una dictadura. Cuando, por ejemplo, la sociedad empieza a descomponerse y cuando no hay otra manera de salvar la sociedad, él prefiere un monarca que gobierna de verdad. Ahora, en su época, el monarca en España, que fue la reina María Cristina y después Isabel II, no eran personas que sabían gobernar. Fueron reinas gobernantes. Entonces se produce la guerra civil. Hubo en España en el siglo XIX 3 guerras civiles. Y entonces ya la sociedad se va a desintegrar. Y la única manera de mantener el orden es una dictadura. Esto es una cosa. Ahora, algo mucho más difícil para nosotros de aceptar es que para él la pena de muerte, ¿no?, se justifica. Claro, para nosotros hasta en de la pena de muerte, ¿no? Todos nosotros estamos en contra de esto. Pero eso también implica que nosotros no creemos ya en el Estado. Porque si tú crees aún en el Estado, y el Estado es todos nosotros, ¿qué vas a hacer con traidores, con gente que con ataques terroristas, ataques a lo que es de todos nosotros? Si no hay la pena de muerte y luego tampoco ya hay castigos para crímenes convencionales, o sea, esto es el peligro. Pasando a otro tema, usted habla contadas oportunidades de la francmasonería. ¿Podría explicarnos un poco de qué se trata? La francmasonería es una organización secreta. Es muy difícil hablar con mucha claridad sobre esta organización porque casi todo está oculto. Se origina a principios del siglo XVII, XVIII creo, en 1711 en Londres es cuando se funda y va en contra de la Iglesia, del poder de la Iglesia y sobre todo también en contra de la monarquía cristiana, católica. Es el gran enemigo de la francmasonería. La francmasonería también es una filosofía, ¿no?,
que ecléctica, que saca su substancia de muchos diferentes territorios, pero sobre todo están obsesionados con el poder. Es que buscan el poder. O sea, tiene un lado de búsqueda del poder y tiene un lado de filosofía. Y esa filosofía no es original. Es una filosofía cuyos elementos provienen del viejo Egipto, del hermetismo y también del cristianismo, de la sabiduría de Salomón. En fin, los mismos francmasones no te pueden explicar muy bien en qué creen. Es todo muy confuso y son ellos. Y esto es lo importante, son ellos que han tenido una influencia decisiva en el proceso que en el siglo XVIII ha llevado a la Revolución Francesa. ¿Por qué alguien que es miembro de la francmasonería no lo dice, no lo publica? ¿Por qué es un secreto saber si este o aquel o tal es miembro? En otras palabras, se mantienen y viven en la clandestinidad como los grupos extremistas. Sí, y lo esencial es que están fascinados con el poder, o sea que la francmasonería no tiene ningún interés en gente pobre y decente que trabaja, no les interesa. Solamente la gente que tiene un cierto poder es la gente que les interesa. Señor Lem, el señor Donoso en algún momento se refirió muy mal con respecto a la prensa. ¿Podría decirme o decirnos a los amigos de Latin Life qué fue exactamente lo que él dijo? Bueno, cito aquí mi propia conferencia, ¿no? Y dije, se despidió también de la prensa. Él era periodista también, ¿no? Se despidió también de la prensa cuya famosa libertad de expresión definió como un recurso de los ricos astutos para evitar que se sepa lo que se debería saber. La prensa, dijo, es el medio más eficaz que han podido inventar los hombres para ocultar todo lo que todo el mundo debe saber y lo que todo el mundo sabe, ¿no? O sea que él se desengañó ya de la prensa a mediados del siglo XIX, y nosotros bueno, todavía seguimos, o mucha gente se sigue creyendo en la prensa, como es también algo por el estilo dijo Unamuno, ¿no? Cuando dijo que la prensa, dice, no combate a los prejuicios, sino que los fomenta, ¿no? Ahora, con respecto a su trabajo en los medios latinoamericanos, tengo entendido que usted también participa en la revista Sur, ¿me equivoco? No se equivoca. También colaboro en la revista Sur, que se dedica a ciertos autores latinoamericanos, pero en su contexto mundial, o sea que también prestamos atención a grandes autores de fuera de lo hispánico. Tratamos de ser un poco universal. Suena un poco pretencioso, pero esto es lo que tratamos, ¿no? Hasta que yo he visto, esto se consigue en algunas librerías en Ámsterdam como Atheneum y como Scheltema, pero es difícil de encontrar. Tengo que decir que no conseguimos subsidio y estamos trabajando como voluntarios, o sea que es cada 2 o 3 meses es otra aventura para ver si podemos salir adelante, pero hasta ahora lo hemos podido hacer y ojalá podemos continuar. Sí. Gracias por su entrevista y ojalá que podamos continuarla en una segunda oportunidad. Muchas gracias.